Ya, hoy estamos debajo aquí de la azúcar. Lástima que yo no les puedo hacer videos porque no tengo la opción. Porque no sé por qué razón me sale todo tan pesado que si me pongo a grabar con video no me entra en el YouTube. Así que solamente esto llaman podcast, algo así le llaman. Bueno, el asunto es que nosotros estamos en Sukkot y hay que hablar de Sukkot, digamos, no puede uno pasar Sukkot sin hablar de Sukkot. Lo que más la gente me ha preguntado es ¿por qué razón no hay en Pesaj Sukkah? Hay razones que son un poco por los lados, pero yo no me voy a meter en eso. A mí me gustan las cosas, llegar a la raíz de la cosa. Vamos a entender la pregunta, porque nosotros ya entendemos Sukkot en el invierno, pensar el invierno, en Pesaj al pensar en verano. Así que tú, ¿qué me preguntas? No, la pregunta es así. La pregunta dice lo siguiente, que como Sukkot es Seher, le decía Misraim, y es una cosa que tener siempre muy presente, no se olviden, porque uno se sienta en la Sukkah y no se acuerda que está Seher y decía Misraim. Y hay que acordarse, hay que decirlo también. Seher decía Misraim. Entonces, dicen ellos, pero en Pesach también tenemos esos Seher decía Misraim. Hagamos ese Seher más fuerte y hagámoslo adentro de la Sukkot. Como podríamos decir ahora, tú me estás diciendo que pesa, que las machos son Seher de Misraim. Claro, es verdad, inajinami, como se dice en hebreo. Pero el problema es otro, el problema es que no lo hacemos porque no comemos, ¿cómo se llama? Machot en Sukkot. Y hay algunos que sí comen, no digan que yo no comí. Yo por aquí tengo un poco que comí el almuerzo, pero el desayuno, pero fue por completar nomás un poco. Pero no por alajá. Pero hay gente que dicen que son 15 y 15, porque empieza el día 15, y ¿cómo se llama el otro día 15? Sukkot es el día 15 también empieza. La noche del 15. Y bueno, dos iguales y hay que comer pan, y entonces que dicen que hay que comer pan y que comer ese, y aquí en la Guimara que dice por qué se come la cantidad, cuando se come el azúcar, cuando se siente el azúcar, cuando se come en Pesaj, y entonces quieren meternos que todos los días hay misbah de comer matzot. No es algo que sea muy común, hay gente un poco, ¿cómo explicarle? Hay gente que un poco nerviste, yo podríamos decir, pues es en hebreo, un poco tiene mucho nervio, entonces sí comen. Bueno, nunca está de más comer matzá, porque es más sana que el pan. Pero bueno, el asunto es que esa es más o menos la pregunta que me han hecho, y la respuesta es importante. Al principio la desprecié un poco, pero después pensando me he dado cuenta que sí tiene sentido esta pregunta, porque la respuesta es bastante profunda. A veces las respuestas son las que le dan fuerza a la pregunta. A veces también al revés, la pregunta es muy buena, pero la respuesta es muy malita. Bueno, el asunto es que hay que elaborar un poco más la pregunta, porque si ustedes me dicen por qué razón, yo les voy a contestar inmediatamente, bueno, pero es obvio que no. Porque ellos iban a salir, Am Israel, me refiero solamente al Am Israel, me quiero sacar el Eretz Rav, salieron muy bien, salieron con mucho tikún, y ese tikún el que salieron, a tikún que salieron ellos, no fue suficiente
para poder hacer la cosa como debería haber sido. ¿Cómo explicar? El judaísmo no son cosas que pasaron por pasar, ni porque es cosas que se le ocurrieron a Hashem porque se le ocurrieron a Hashem, no. Esto es un programa para poder volver al estado del primer hombre. Todo es eso, está formado en eso. Entonces el primer hombre falló. Y nadie pudo. Abraham vino, empezó y llegó el momento de Moshe. Y iban a salir, y ¿qué iban a hacer? Iban a demorarse 8 días en entrar a la tierra de Israel, y el 8º día hubiera sido Matán Torah. Y eso no es que lo inventé yo, eso está escrito. Porque a mí no me gusta inventar, me gusta decir comparar, pero no inventar, porque eso no es para nosotros. Nosotros lo que importa es la tradición. ¿Y qué pasó aquí? Que no se pudieron hacer eso, porque eso se podía hacer si se iban por el camino de los filisteos, pero no sé porque tuvieron miedo de que le hicieran guerra. Pero eso ya no puede ser a Israel, porque a Israel no le tenían miedo y sabían que cualquier cosa Hashem los iba a proteger, porque ellos tuvieron Makot. Las Makot lo que hicieron fue dar emuná en Hashem. Entonces, ¿quién fue? Fue el Erev Rav. El Erev Rav se hubiera devuelto, pero después que salieron, el instante que salieron, fueron parte de los que salieron de Israel, tuvieron nombre de Israel, pero ellos nos echaron a perder el guiso, como se puede decir. Y no nos fuimos por ahí, sino que nos fuimos por el camino del mar de los juncos, que se llama Yansuf. Y ahí pasaron muchas cosas. Ahí pasaron, como que por ejemplo pasaron, ahí hubo de nuevo plagas. Y no hubo opiniones, hubo 5 plagas por cada plaga. Hay uno que dice 50. Y también salieron con mucho dinero. Ahí recogieron mucho dinero. Entonces tú vas a preguntar, ¿y por qué los Yehudim necesitan otra vez el asunto de salir con riquezas? Si ya salieron con riquezas de Egipto. Yo creo que Baruch, Israel no, por sí mismo no salieron a buscar plata. Fueron el Erev Rav, porque a Israel estaban muy metucanim. Toda la necesidad de plata proviene de una cosa que se llama Tabat Mamón. Tenemos deseos por el dinero. Y eso es un problema grave. Es saber así, y se lo transmitió a Amalek. Y Amalek era así. Amalek es eso, es el amor por el dinero. Que está dispuesto la gente a matar, a hacer lo que sea, de mentir. Entonces, el dinero es una cosa, gustar el dinero es malo. Entonces salieron porque si yo tengo mucho dinero, tampoco le tengo, si lo recibo, y bueno, siempre van a haber excepciones, pero si uno tiene mucho dinero y un pobre persona que reza esas cosas, se da cuenta que lo importante es tener un dinero para vivir, no más. Entonces eso ya uno tiene un poco se llama tikkun, de tu alma, porque ya con un poquitito ya tú te solucionas, quiere decir que tu alma es de buen nivel. Pero si haces tu vida el problema, juntar plata, y eso ya no funciona mucho. Claro, la gente, conozco mucha gente que tiene dinero, pero que se han pasado su vida ayudando a la Torá y a construir esta Torá que hemos hecho durante los últimos 40 años. Pero volviendo a nuestro tema, eso significó que eso de pasar por el Yan Suf, por ahí, con lo que pasó con lo del dinero y con la cosa de Muná, que se iban a abrir y íbamos a pasar, y con las plagas, eso era para el Rav, para el Estaquenoto. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos desde el momento en que salió a Israel de Egipto, los primeros ya pasos que se dieron, cambió el programa. ¿Por qué? Porque bajaron de nivel. La pregunta de bajaron de nivel también es otra pregunta, porque bajaron. Hay algunos que opinan que bajaron mucho y otros que dicen que no bajaron. Yo estoy de la opinión, en todas partes podrán ver que yo creo que no bajaron. No es que yo tenga opción, porque hay otras opciones, pero yo no soy
Los jajamín grandes hicieron las opciones. Pero yo voy a explicar por qué. Porque hay una halajá que dice que si no todos, pero la mayoría están impuros significa que la situación no está muy buena, están impuros, entonces no hay que traer Corbán Pesaj, y tampoco el Cohen, no el Cohen, el Corbán Atamid se puede traer y se puede sacrificar. Pero si son la mayoría son teorim, entonces los temeim no pueden llevar. Y eso, de ahí uno estudia que la tumá depende también no solo de individuos, sino que de la mayoría de los individuos. Y eso me enseña aquí que a lo mejor a ellos se llamaron temeim a todos, porque la mayoría eran temeim, que eran el Erev Rav, porque el Erev Rav eran 80% los que salieron. Entonces ahí se justifica que Israel puede seguir todavía, de acuerdo a eso, podría haber seguido siendo teorim, puros, pero como la mayoría eran impuros, se llamaban impuros. Y entonces ellos ya salieron, se produjo en la generalidad, en el Kaal, fueron temeim. Temeim un nivel muy bajo para acercarse a Hashem, y tuvieron que subir 49 escaleras. No sé si ustedes lo han escuchado, seguro que sí. Entonces, y ahí llegado hasta el día de Matan Torah, y ahí hubo tikkun, claro, hubo tikkun muy cerca, pero en ese tikkun, en esos 49 días, ¿cómo yo a llevar? Vamos a tener que recordar esos días con Ananea Kabot. No se puede, porque incluso que tuvieron, yo no estoy 100% seguro que tuvieron, pero pareciera ser que sí tuvieron, porque se dice después volvió. Después lo que nosotros tenemos aquí es porque volvió la ¿cómo se llama? La azúcar, volvió después de su, ¿cómo se llama? Después de que Hashem perdonó parte del pecado de que se hizo con el becerro de oro. Igual en ese tiempo todavía no habíamos llegado ni siquiera a ese nivel. Entonces no vamos a poder decir en Pesaj, Sacher le decía a Misraim, si le decía a Misraim, la verdad es que no fue tan pegado, porque todo es parte, todo esto fue, decía Misraim. Yo tengo mi impresión es que fue un poco después, pero también puede ser que ahí mismo, pero porque los Erev Rav no estaban. Entonces en ese caso uno sí podría entender eso, que a Misael sí tenía derecho a tener como se podía haber hecho Seher de Misraim, con incluso que eran ellos no estaban impuros. ¿Por qué? Porque era Israel, yo dije, siguió puro, y el otro, el Erev Rav, ellos no estuvieron debajo de la Ananea Kabot, que son Seher de Ananea Kabot. Esto recuerdo por las nubes ¿por las nubes de qué? Por las nubes que nos cubrían del sol. Entonces, si es así, en ese caso se podría, pero solamente para Israel. Y ahora y entonces eso ya, porque nosotros vamos a celebrar algo que pasó solamente para Israel, porque Erev Rav salió, pero ellos no tuvieron Ananea Kabot, y ellos si no tuvieron Ananea Kabot, entonces ellos no pueden no hubieran hecho Sukkah, porque no tenían que hacer Sukkah, por la razón de que ellos no tuvieron eso. Y si no tuvieron, entonces la única opción es después de que Hashem en cierto sentido perdonó después de Yom Kippur, y tuvimos ahí la opción, y volvieron la Ananea Kabot, pero ahí volvieron para todo, posiblemente, porque no dice ninguna cosa al contrario, pero hay algunos que opinan que ellos nunca tuvieron la Ananea Kabot, el Erev Rav. Eso hay que entenderlo para que cuadre con esto, porque si no cuadra con esto. Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que no había opción de que hubieran. ¿Y qué pasó y por qué otra cosa que no podían ser? ¿Por qué esto de la Ananea Kabot? ¿Qué otra razón había que nos demuestra esto? Otra razón, por ejemplo, son que nosotros decimos
nosotros decimos esto que se llama, decimos todo ahora en este minuto, decimos Corbán. Se trae Corbán, él se llama el Corbán Atamid, o el Corbán de Pesaj, o el Corbán de Sukkot. El Corbán Atamid viene todos los días, y el de Pesaj son 7 días, y el de Sukkot hay 7 días. Ahora, hay diferencia. Por ejemplo, ustedes nunca se han preguntado, porque sí creo que pueden haberse preguntado, de que por qué en Pesaj decimos Alel, lo decimos incompleto, y también no decimos bendición. En cambio, bueno, los Ashkenazim sí dicen bendición, pero no lo dicen completo. La razón aquí está en eso mismo. En Pesaj es como un día nomás, porque el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo son el mismo Corbán, son un Corbán de un mismo día. De ahí nosotros muchas veces hemos estudiado de que el Corbán que Pesaj es los 7 días se transformaron en un día, que fue después que cambió el programa, de no irse por la tierra de los filisteos y venirse por la tierra por el Yam Suf, ya estaba, ya iba a ser de por ese lado. No es que hubo una elección en último minuto, no. Eso fue lo que pasó. Es parte de ese camino. Y en eso tenemos que darnos cuenta que ahí, por el Corbán, que ahí pasó algo, que fue que salió el RAM, nos cambió el programa, y el programa incluye que una semana es un día. Y se llegó con eso, en cambio, pero en cambio en Sukkot, cada día tiene un Corbán especial, distinto. Cada día el Corbán que se lee, para cada día una cantidad de animales distintos. Y eso te incluye incluso parte para los Goim, que en esto, en Pesaj nosotros salimos como ángeles, salimos solitos y nos metieron en el Ebrav. En cambio, en Sukkot no, en Sukkot salimos todos. Y ahí están incluidos un poco los Goim, porque hay Korbanot que se hacen en Pesaj que son para los Goim, y son para la abundancia del mundo, etcétera. De hecho, también el día final de los Goim va a ser en Sukkot. El último día, lo que tenemos, esto es lo que nosotros hacemos el miércoles hacemos en la mañana temprano, Oshana Raba, mucha Oshanot, entonces mucha salvación. Entonces en ese caso, las Oshanot, ahí uno se va a dar cuenta cuando lee el Corbán, se está en la tefilá, no, lo que leemos en la Torah todos los días, ese día, ahí vemos que va cambiando en Sukkot, no es el mismo. Y eso nos demuestra que cada día es un día distinto. O sea, el tikkun que hubo en Pesaj duraba 7 veces 7 días. Pero cada 7 días venía un tikkun. Y aquí no, cada día. ¿Por qué? Porque el tikkun aquí era más chico. Parece al revés. Pero aquí el tikkun no fue el tikkun que pensábamos que íbamos a hacer hasta en 49 días. El tikkun de 49 días es el tikkun de agarrar a nosotros. Ya estábamos, Baruch Hashem, los que somos, lo que si somos o no somos, es otra pregunta, pero si nosotros que somos de la tierra, de la tribu de Yehudá, nosotros no somos Erev Rav, entonces ellos tenían que solamente hacer lo que tenían que hacer, recibir la Torah, y recibieron la Torah, íbamos a llegar a cambiar el mundo, y el mundo se iba a hacer cada vez más rujaní, y no había necesidad de todo esto que pasó. Pero finalmente los Erev nos dominaron también ahí. No llegamos al tikkun esos 49 días. En cambio, en Sukkot sí llegamos al tikkun en 7 días. Y la respuesta es por lo mismo. Está muy relacionado con lo que empezamos. Porque el tikkun de nosotros es un tikkun chiquito. Fíjense, en Pesaj el tikkun iba a ser algo fabuloso. Íbamos a empezar a subir y a volver
cambiarnos de mundo. Por ejemplo, Adam Rishon no fue hecho en la tierra, en esta tierra, fue hecho en la tierra del Olama a Yetzirah. Y dice, nosotros decimos todos los días, Yotzer Adam, esto se dice en la Jopot, pero también nosotros decimos, Hashem Yatzar et Adam bejochma, Yatzar del mundo lo hizo el mundo de Yetzirah, el hombre se hizo figura no solamente, no este cuerpo de carne que tenemos nosotros, que es cuerpo de animal. Nosotros nos hicieron una mezcla de animal y espíritu. Hay diferencia grande entre los animales y nosotros. Lo que sí yo me doy cuenta y creo que nosotros, la gran diferencia es que nosotros tenemos conocimiento, tenemos conciencia, esa es la palabra, no conocimiento, conciencia. Yo no creo que los animales tengan conciencia. Yo me recuerdo de mí mismo, desde cuando yo tenía, haber sido 4 años, 5 años, yo iba por la calle, de repente sentí algo que me hizo cambiar la energía ese día. Y cuando iba pasando por una casa y miré y había mucha gente, y ahí me di cuenta que había un funeral ahí, me di cuenta que la gente se moría. Uy, lo pasé muy mal mucho tiempo y no pensé que moríamos, pensé que éramos eternos. Y a lo mejor el problema mío fue que me conecté con eso ahí, y a lo mejor sí me hubiera ido ya rapidito al tikkun de mi alma. Pero bueno, esas son suposiciones. Lo que tenemos que entender aquí es que en Pesach no hubo tikkun. Hubo. Am Israel tuvo tikkun. Moshe Rabbeinu, por ejemplo, recibió la lujot que tenía que recibir Adam Rishon. En cambio nosotros no. Nosotros que recibimos la Torah la Torah del Etz Atov Verra. Y a eso se dice a Kadosh Baruj Hu, le dice a Moshe, Salachti kitvareja, yo te perdono como tú pediste, como tú dijiste. Entonces, ¿qué dijo Moshe? Miren, Moshe dijo, el mundo, que esto que es solamente dinim, que es juicio, ese mundo no aguantó, no pudo, hiciste 974 mundos y todos murieron. Después de introducción a Adam Rishon, el mundo con bondad, con Gesed de Hashem, tampoco funcionó. Pecaron, muchas veces pecaron. Y también el mundo se iba a terminar con Noah. En el tiempo de Noah, yo les voy a contar un cuento para que vean lo que asombroso es esto. Nosotros aquí en este mundo estamos viviendo en el mundo donde estamos matando a la gente joven. Hay gente que toma a las mujeres y le hacen abortos. En China, la Naciones Unidas ha invertido billones en eso. Y han matado a billones de niños. En cambio, también en Perú, para el mismo cuento. Aquí también, yo he tenido varias confesiones, personas que me han comentado, de hecho una señora que le pasó, que tenía su primer hijo y fue aquí a la que se llama Kupat Jolim, se llama aquí, esto que son como clínicas, no sé cómo se llaman, clínicas así, donde uno va y el gobierno las paga, más o menos las paga el gobierno, pero ya las paga el gobierno. Y ahí él se fue a hacer la primera revisión. Y bueno, y le dijeron, no, mira, tu hijo está muy dañado, está enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Ella le dijo, ¿y qué hago? No, bueno, tenemos que hacerte un aborto. No. Y se fue y no volvió. El hijo le nació sano. Y como ese cuento, he escuchado muchos. Eso hacen. ¿Y por cómo llegaron a esta conclusión? ¿Por qué hacen eso? Porque ellos llegaron al estar en el pánico. La gente muy rica, estos son gente y muy ateos, llegaron a la conclusión de que, bueno, una conclusión que uno puede llegar cuando es niño. Bueno, este mundo es chico. Uno no puede, digamos chico en el sentido que es finito. Aquí uno se puede comer todo el oro, terminar el oro, digamos. El oro, las piedras, el agua y todo. Porque la gente se lo va a comer algún día. Entonces ellos dicen que no, que eso no.
Eso no puede pasar y cuidar la tierra, porque la tierra es de todos. Sí, bueno, es de todos los que mandan, no de todos los que vivimos o nacimos en Latinoamérica y para hoy en otros lugares del mundo. Ellos han robado en Latinoamérica, han robado en África, han robado en todos donde han ponido, en China, en todo. Porque ellos sostienen que hay que cuidar el mundo y hay que matar a la gente para tener cuidar el mundo que no se echa a perder. Entonces, pero hombre, eso ya existió antes. Eso existió en la generación de Noah. En la generación de Noah, ellos mataban a sus hijos porque tenían miedo que se acabara en el mundo la comida, no tenían comida para darles. Todo lo que está pasando hoy en día ya pasó en otro tiempo. Esto y ahí hubo, en Noah, en el tiempo del diluvio, lo que venía aquí es lo que era el fin del mundo. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que están haciendo las mismas cosas que se hicieron en ese momento. Las mismas cosas. Y es una cosa que debería fortalecernos mucho en emuná, no en ponerse asustado, no. Bueno, entonces hace más misvot. Estudia, no hables la shonará. No digas por qué Hashem hizo esto, porque Hashem no lo hace, lo hiciste tú con tu manera, con tus cosas, con todo. La emuná es lo más importante. Esto es lo que tenemos que fortalecer. Aquí a nosotros, lo que cuidamos, no nos va a pasar nada. Pero la gente sigue mintiendo. Yo me agarré a uno y le dije, oye, pero ¿por qué estás mintiendo? Bueno, después me pidió disculpas y después que siguió con el mismo cuento, con la misma mentira. Se las creen, la gente por aquí, estos que son vecinos de nosotros, esa gente no les sirven las máquinas que descubren si la gente miente o no miente, porque las mentiras se las creen ellos mismos. Aquí, hoy en día también en Latinoamérica está pasando lo mismo. Pero bueno, el asunto es, de lo que estamos nosotros, es que ese proceso, eso iba, Abraham vino y le dijo, mira, no podemos Gesed, ni tampoco podemos Dinim. Hagamos algo intermedio. Hagamos un día que nosotros casi nos hacemos espirituales, que es el día de Yom Kippur. Hagamos eso. Y cada año nos van dando una gotita más de, de vida. Una gotita, eso, para que vivamos todos los días el año y lleguemos hasta el otro. Y Hashem le dijo, Salachti kitvadeja, te perdono como tú dijiste. Y con eso, te perdono, se creó una nueva realidad, que es la realidad que vivimos nosotros. Una realidad que nosotros pecamos, Barminan, pero pecamos, pero a cada uno nos perdona el día del Kippur. Y el día del Kippur cae Gesed al mundo. Amor de Hashem por nosotros, que el amor es vida. Y eso nosotros lo aprovechamos. Y eso provocó ahora que volviera la Ananea Kavod. Entonces nosotros aquí vemos que la Ananea Kavod, ellas volvieron, que es la Sukkah, ellas volvieron solamente con la fuerza de la Torah, que se llama se llama el árbol del conocimiento, del Tov Berra, del bien y el mal. Eso es lo que nosotros logramos. Entonces, si en ese caso, nosotros si aunque hayan habido, Ananea Kavod, yo no me acuerdo en este momento la fecha, pero si hubiera habido antes, no podía celebrarse en Pesach, no puede celebrarse en Pesach, porque en Pesach estamos celebrando una opción que no pasó, que no logró, que nos llevó al Geta Egel. En cambio, en Sukkot sí logramos. Se logró eso entre Rosh Hashanah y Kippur, y finalmente en Kippur recibimos las tablas nuevas. Pero esas tablas incluyen esta opción de Kippur. Estas Sukkot donde estamos, estas reflejan eso. Reflejan otra construcción de un mundo en que la gente vive y muere. Uno puede hacer teshuvá pero eternidad. Han llegado unos poquititos que han pasado, pero son lo más probable que son claros. Se llama Yosemina Clar. Salió de todas las opciones que hay, un milagro terrible. Pero también hay que entender otra cosa, que en este mundo todo es milagro, por lo menos para nosotros. Todo es milagro. Y aquí el milagro grande va a ser que a lo mejor puede ser este miércoles,
Besat Hashem, va a venir el día del juicio final, y ese día del juicio final, nosotros vamos a tener que estar en las ¿cómo se llama? En la sukkah. Los goyim van a estar afuera. Los goyim pidieron, porque a ellos no se les hacía, ellos le dieron patada a la sukkah, y nosotros por el contrario las queremos. Yo recuerdo cuando yo tuve que cerrar mi sukkah en Estados Unidos, porque ya agarrar los palos y guardarlos, hacer algo, yo me subí al cerro, no caminando, tenía carro en ese tiempo, subí arriba del cerro y repartí todos mis palitos y mis techitos ahí en el cerro para que ellos se degradaran. En cambio los goyim, cuando tuvieron su col, le dieron palo, le tiraron los palos y basura y todo lo que pudieron, y además insultaron a Hashem porque hacía mucho calor. Ellos, porque ellos no entienden eso, y la santidad. Pero entonces el juicio iba a ser juzgado ese día que hicieron eso. Y ahí ese es el juicio final. Y ahí va a llegar la tanda. Porque la tanda, nosotros decimos, los chilenos decimos la tanda, va a venir el castigo. Y ese castigo va a venir, ¿y qué va a pasar con él? Ese castigo los va a castigar terrible, los va a eliminar, pero a nosotros, los que vamos a estar sentaditos con mucha fe en la sukkah, con una emuná muy grande, a nosotros no va a pasar nada. Aunque tire una bomba esa que ellos tiran, igual, nosotros no va a pasar nada, porque todo este mundo, un mundo de fe y de emuná. Si yo no quiero, porque yo estoy seguro que esto es un milagro, aquí va a haber el milagro. Y lo que se arranquen para dentro de la casa, ellos tienen que hacer mucha teshuvá para que no les pase nada, porque para eso está Sukkot, para revelar el milagro de Hashem. Que Hashem nos siga dando bendiciones y que tengamos, Besat Hashem, fuerza para grabar algo entre hoy día y mañana, algo, no, hoy día ya no, pero mañana, sobre la Perashá de Ishit, que el Shabbat, no sé, yo no le quiero nada con mandarle algo ahora, porque esta semana, porque él no lo pueden escuchar. El jueves es Sukkot, el viernes Sukkot, o Shmini Atzeret, la verdad, esa es la palabra, y después viene Shabbat, o sea, no hay cómo escucharlo. Yo me he dado cuenta que hay gente, pobrecitos, que están acercando, que están tratando de cumplir, pero no tienen el problema de que no pueden apagar el celular en Shabbat. Yo creo que que una persona que no cuida Shabbat y que prende los celulares, él debería agarrar el celular y tirarlo al suelo, porque él le está afectando el Sames Mem, el diablo está metido ahí, lo tiene convencido. Señores, una lucha con el diablo en todo, y uno puede inventarse cosas que no se puede, que sí se puede. No, señor, lo que dicen los jamín es lo que hay que hacer, y los jamín dijeron que no se puede ni escuchar radio, ni televisión, ni menos este barato, ni escribir menos, y la gente, yo los quiero mucho algunos, pero ellos lo hacen en Shabbat. Entonces yo de repente, como nosotros decimos me cabreo, que no sé si esa palabra se usa en toda Latinoamérica, y los desconecto a todos, porque a todos los que yo me doy cuenta que no cuidan Shabbat. El Shabbat es parte de ser judío, y un judío que no le entra el Shabbat es una prueba que no es judío, pues eres Rav. Bueno, Chag Sameach, y nos vemos pronto, Besat Hashem, o nos oímos pronto. Y muchas bendiciones para todos. Me alargué un poquito más hoy día, pero es que el día es largo. Hasta luego, Kol Tu para todos. Muchas brajos, todo lo mejor.